Hola mis amigos, tengo en mis manos una herramienta muy importante para poder desempeñarnos en la vida como profesionales en derecho. Esta herramienta fue creada por el jurista Ángel Osorio, jurista español. Ángel Osorio nos quiso hablar un poco de lo que está pasando con los abogados, de la inconsistencia que existe, del amor que le han perdido a la abogacía. Un tanto para que hagamos una reflexión y corrijamos todos los errores que manchan la reputación del abogado. Que nos dediquemos a ser realmente abogados y no caigamos en lo que algunos abogados han degradado en la corrupción y falta de ética profesional y más. ¿Quién es el abogado? El abogado es el que nos da consejos jurídicos y busca la justicia. La justicia es muy importante dentro del ejercicio del derecho, ya que además de haber tenido esa doctrina desde sus inicios, desde el momento en que empezamos a estudiar derecho, de que nos lleve esos preceptos tan importantes que nos plasmó en nuestra vida Ulpiano, un jurista romano de antigüedad, en la cual decía: honeste viviré, altero nulla ladere, sum quici tribere, vivir honestamente, no dañar a nadie y dar a cada cual lo suyo. Eso nos permite a nosotros tener una base para toda la vida, saber que tenemos que trabajar siempre con esos tres preceptos. Siempre seremos honestos, justos y equitativos. La fuerza interior. La fuerza interior es la fe, es el deseo, es la vocación, es lo que nos permite seguir adelante para no claudicar nunca en nuestra profesión. Salvar todos los obstáculos que tengamos en la vida, que nunca vamos a declinar, que vamos a hacer lo moralmente posible para defender a nuestro cliente. Sensación de justicia. La justicia no es el producto del estudio, sino una sensación. La justicia no se aprende en los libros, solo se aprende en la vida. La moral del abogado. El abogado debe defender las causas justas. El abogado hace lo moralmente posible por defender a su cliente. Cuando decimos de que no debe defender las causas justas, significa de que esos casos que realmente violan los preceptos de justicia, es mejor dejarlos a un lado, es mejor seguir con nuestra vida recta, y es mejor prometerle al cliente lo que realmente podemos cumplir. Ahora le voy a presentar a mi compañero Floyd, que les va a dar una serie de preceptos que son muy importantes para que nos puedan regir a nosotros en nuestra vida profesional. Estos preceptos fueron enunciados por nuestro jurista Ángel Osorio en El alma de la toga. Adelante, Floyd. Muy buenas, compañeros. En el día de hoy, pues gracias a mi compañero Gustavo, retomando un poco las cosas que tenía este libro, nuestro compañero Gustavo nos ha demostrado un poco también sobre todo el recopilamiento que tiene este libro, todos sus puntos a tratar, y nos ha dado una muy importante introducción a este texto. Obviamente este autor tiene muchísimos recuentos que nos va a ser muy importante para nosotros en el ejercicio y también en las personas que se están formando para ser futuros abogados, y como principio tener una ética. Obviamente uno de los puntos a tratar en este libro que me parece muy importante es la sensibilidad. Bueno, el abogado no puede ser ni frío de alma ni emocionable. El abogado actúa sobre las pasiones, las ansias, los apetitos en que se consume la humanidad. Si su corazón es ajeno a todo ello, entonces nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cómo lo entenderá su cerebro? O sea, quien no sepa el dolor, ni comprenda el entusiasmo, ni ambicione la felicidad, ¿cómo acompañará a los combatientes? Y sin embargo, es lícito siquiera que tomemos los bienes y males ajenos como si fueran propios, y obremos como comandarios del interés que defendemos. De ningún modo, la sabiduría popular ha dicho acertadamente
que pasión quita conocimiento y que nadie es juez en causa propia. También hay que destacar de la conveniencia, nos dice, el letrado que ha de obtener la misma remuneración legítima, cualquiera que sea el resultado del negocio, aconseja con templanza, procede con mesura, hace lo que la moral y la ley consienten. El que sabe que ganará más o menos según la solución que obtenga, tiene ya nublada la vista, la codicia. Entonces eso también es un punto donde los abogados fallan, porque pierden su serena austeridad, participa la ofuscación de su defendido, lejos de ser un canal, es un torrente. También un punto a tratar en el libro es también ese desdoblamiento psíquico que nos muestra, y está muy bien redactado porque el profesor Ángel Marajona denominaba desdoblamiento psíquico al fenómeno con el cual el abogado se compenetra con el cliente de tal manera que pierde toda su postura personal. Osoro piensa que el desdoblamiento psíquico no ha de interponerse en el sentido que lo hace Marajona. O sea, esos son dos autores que se entienden ahí, y algunos se contradice con otro. Entonces Marajona dice que el abogado no soy yo, sino mi cliente, sino en él de la duplicidad, de tal punto soy yo mismo, usando facultades irrenunciables. También Osorio encuentra plausible y santo renunciar a los intereses, al bienestar, al goce, para entregarse al bien del otro. Matar el sensualismo en servicio del deber o el ideal, eso es sustancial en la abogacía. Defender sin cobrar, defender a quien nos ofendió, defender a costa de perder amigos y protectores, defender afrontando la injuria y la impopularidad. Obviamente, en esta disposición del ánimo está la esencia misma de la abogacía, que sin tales prendas perdería su razón de existir. Hay otro punto que nos trae este autor, y es la independencia. Hablando de independencia en el sentido de libertad, desde mi punto de vista, creo que se define claramente el concepto de este subtema con las palabras de Raymond Poincaré. En ninguna parte es más completa la libertad que en el foro. La disciplina profesional es leve para los ciudadanos, su dignidad, y apenas añade nada a los deberes que una conciencia poco delicada se traza de sí misma. Desde que se crea por su trabajo una situación regular, el abogado no depende más que de sí mismo. Es el hombre libre en toda la excepción de la palabra. Solo pesan sobre él servidumbres voluntarias. Ninguna autoridad exterior detiene su actividad individual. A nadie dé cuenta de sus opiniones, de sus palabras, ni de sus actos. De ahí, en el abogado, un orgullo natural, a veces quisquilloso, y un desdén hacia lo que es oficial y jerarquizado. Dentro de este marco que tenemos, se encuentra el trabajo del abogado como tal, y en cuanto a la manera de trabajar, sería osado querer dar consejos, pues sobre tal materia es tan aventurado escribir como la del gusto. Sin embargo, doy una opinión personal. Parece lógico que antes de coger la pluma se haya agotado el estudio en los papeles y en los libros. Seriamente, así debe hacerse, y no es recompensable ningún otro sistema. A mi entender, todas las horas son buenas para trabajar, pero más especialmente las primeras de la mañana, desde las 6 hasta las 10, y ahí va la razón.
A partir de las 10 de la mañana nadie dispone de sí mismo. La consulta, las conferencias con otros colegas, las diligencias y visitas, las atenciones familiares, la vida de relación, las necesarias expansiones del espíritu consumen todo nuestro tiempo. Muchos advierten que da lo mismo trasnochar, recabando el tiempo cuando los demás se acuestan. No lo estimo así, porque antes de las 10 de la mañana podemos dar el trabajo, nuestras primicias, y después de las 10 no les concedemos sino nuestros residuos. Con la cabeza despejada, ordenan las ideas, se distribuyen las atenciones, se aprovecha el estudio. En fin, todas las reglas del trabajo pueden reducirse a esta. Hay que trabajar con gusto, logrando acercar con la vocación y viviendo en el trabajo no solo un modo de ganarse la vida, sino la válvula para la expansión de los anhelos espirituales. El trabajo es liberación, exaltación, engrandecimiento. De otro modo es insoportable la esclavitud. Entonces mi consejo es: trabajen con fe, hagan las cosas de voluntad, póngase en el lugar de la otra persona. Entonces solo así podemos trabajar con una buena ética y comprender a las personas en sus distintos problemas o asuntos. Un consejo para la abogacía. A continuación, mi compañero Darwin les va a dar los siguientes puntos a tratar de este libro que nos ha dejado El alma de la toga, y espero que les haya gustado esta intervención. Y como les venía diciendo, hay que obrar con buena fe también para las personas que quieran hacer el ejercicio de la abogacía, y no solo eso, sino que ponernos en el lugar de nuestro prójimo, porque no sabemos en qué situaciones uno también pueda estar, y hay que salir adelante con ello, haciendo todo un buen ejercicio de la abogacía. Continuando con los temas y las apreciaciones que han hecho nuestros compañeros, les vengo a hablar sobre algunos temas de este maravilloso libro. Seguimos con la palabra. La palabra, por la palabra se enardecen o calman ejércitos y turbas. Por la palabra se difunden religiones, se propagan teorías y negocios. Se alientan abatidos, se doma y se avergüenza al soberbio, se tonifica al vacilante. Por unas palabras, las de Cristo, bastaron solo para derrocar una civilización y comenzar un nuevo mundo. Los hechos tienen sin más fuerza que las palabras, pero sin las palabras previas los hechos solo se producirían. Como un sabio dicho que decía: abominen las palabras los tiranos, porque les condenan, los malvados porque les destruye, y los necios porque la entienden. Pero nosotros, que buscamos la convicción con las armas del razonamiento, ¿cómo hemos de desconfiar de su eficacia? Continuando con el otro tema, el elogio de la cordialidad. En el libro al comienzo empieza a hablar de los abogados y los jueces, de cómo tienen ya la mala y errónea idea de que el juez hace favoritismos y el abogado miente. Permítame explicarle de la manera más clara lo que el juez piensa del abogado. Por ejemplo, ¿en qué proporción me estará engañando? Y el abogado piensa del juez: ¿a qué influencia estará sometido para frustrarme mi justicia? Básicamente eso es lo que resume lo que piensa el abogado. También nos hallaremos tan habituados a pensar mal y a maldecir, que dado por las secas y las fuentes puras de los actos humanos. Pero en cierta medida la gran torpeza es esta: las actuaciones todas, y las especialmente las que implican un ámbito de un sistema, como las profesionales, han de cimentarse en la fe, en la estimación de nuestros semejantes, también en la ilusión de la virtud y en los móviles levantados y generosos. Quien juzgue irremediablemente perversos a los demás, ¿cómo han de fiar en sí mismo, ni en su labor, ni en su éxito? Hay que poner corazón en todas las empresas de la vida. En los conceptos arcaicos encontramos que para los jueces cumplir la regla al pie de la letra, en muchas ocasiones criminal,
y si los jueces no han de hacerse cómplices de corrupciones o abandonos, deben usar criterios para obtener resultados satisfactorios en un juicio, ya que en muchas ocasiones los reglamentos son oscuros y falsos de verdad y humanismo, así que el juez debe resolver los casos como juzgue mejor y no como tal y como lo dicen los códigos y autos. Cabe aclarar que el arte y la abogacía no es el abogado quien tiene una delicada percepción artística, sino que algunos tienen como elementos de expresión y aritmética. La química o el dibujo lineal, nosotros usamos palabras escritas y habladas, es decir, la más noble, la más elevada y artística manifestación del pensamiento. No existen antagonismos entre el arte y la abogacía. El abogado debe tener exclusivamente una revista jurídica de su país o extranjera. También el abogado debe ubicar los libros como artículos de primera necesidad y debe dedicar a su adquisición un 5 o cuarto o 3% de lo que se gane, aunque por ello sea preciso privarse de otras cosas. También en la clase podemos concluir que el abogado por sí mismo, que nuestra misión es contener. Cuando cesamos en ellas buscamos la paz y el olvido. No hay campañas de grupos contra grupos, ni ataques de prensa, ni siquiera pandillas profesionales como en otras profesiones. Al terminar la vista o poner punto a la conferencia, nos despedimos cortésmente y no nos volvemos a ocupar el uno del otro. Y a veces nos dedicamos uno que otro comentario mordaz o irónico, pero pues solo es eso. Con eso concluyo y muchas gracias. Habiendo dicho toda esta cantidad de preceptos que nos van a servir para la vida, para la vida profesional que llevaremos, nuestro capraño Flori va a culminar nuestra conversación con unas palabras muy bonitas referente a la toga. Gracias, Gustavo. Yo quería aclarar algo que es lo del alma de la toga, y pues yo creo que la toga no representa por sí sola ninguna calidad. Cuando no hay cualidades verdaderas debajo de ella, se reduce a un disfraz irrisorio. Pero después de hecha esta salvedad, en honor al concepto fundamental de las cosas, conviene reconocer que la toga, como todos los atributos profesionales, tiene para el que la lleva dos significados: freno e ilusión. Y para el que la contempla, otros dos: diferenciación y respeto. La toga es freno porque cohíbe la libertad en lo que pudiera tener de licenciosa. Es ilusión por nuestra función, por nuestro valer, por nuestra significación. Y pues espero que les haya gustado. Es mi forma de aclarar la toga. Y muchachos, no se olviden nuestras palabras con Gustavo. Y recuerden, amigos, todos estos preceptos que nos dio el jurista español Ángel Osorio, lo podemos aplicar a nuestra vida de tal manera que si llevamos esta vida la llevamos con ética, podemos conseguir la igualdad, equidad y justicia. Hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, compañeros. Chao. Si su corazón ajeno a todo ello, ¿cómo entenderemos su cerebro? No, entiendo. Hagamos otra vez. Diga, no, otra vez. Al principio, ¿Por qué? Por la palabra se difunden religiones, se propagan teorías y negocios, se alientan abatidos, se doman y avergüenzan. Apareció ya. No. ¿No sé qué le apareció ahí? Y apareció la cara suya. No, marica. No, venga, bueno. Debajo de ella se reduce a un disfraz irróseo. Pero después de hecha salvedad. Vuelva a ser irróseo, ¿cómo es que ocurre decir irróseo, perdón? Irróseo no. Irrisorio. Irrisorio. De tal manera que si llevamos esta vida la llevamos con ética, podemos conseguir la igualdad, equidad
Justicia. No esté solo, no esté solo. No, otra vez. Una buena nota. Y no solamente le hicimos abogado, sino que aprendimos demasiado. Creo que Freud cada día se convierte en un futuro abogado. Aquí mi amigo Edwin no solamente se va a convertir en abogado, es que ya tiene cara de abogado. Ha sido muy gratificante, ha sido muy excepcional. No puedo describirlo con palabras, pero ese libro, no sé, ha dejado una huella en mí, una marca, y ha sido fantástico. Sí, qué rico cuando en el libro empezamos a leerlo y que nos decía que los abogados son aquellos que pueden compenetrarse con su cliente y que le tienen amor a su profesión. No es aquel que anda con una licencia manejando un taxi, no es aquel que anda con una licencia trabajando construcción. No, el abogado es el que tiene la vocación y quiere de servir, de aplicar justicia, equidad y honestidad dentro de la profesión, haciendo cada día que esta profesión sea Por más eso, digna. amigos, yo les aconsejo, léete La Toga, léete la que es demasiado buena y nos va a ayudar en toda nuestra vida y profesión.